Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, buen domingo para todos. Acá estamos haciendo Fuerza Natural en esta radio que tanto nos gusta estar y contentos de poder reencontrarnos en este domingo, disfrutando cada uno a su manera, ¿no? Del mediodía, de los últimos fines de semana de agosto. Yo te dije, Gaby, que no me gusta agosto. Hablamos de esto, ¿no? Ya. Tal cual. ¿Estás? Te estaba por decir esto. Dale, de a poquito se te va tu agosto. Sí, no me gusta. Adoro septiembre, me parece bellísimo. Ya habla de primavera, de chau frío, lluvias y demás, e invierno de alguna manera. Por más que empiece el 21 Sí, claro, la primavera, claro. septiembre es sinónimo de primavera. Claro. Así que bueno, mientras tanto, tratando de disfrutar los fines de semana en familia, con amigos, trabajando mucha gente que nos escucha en todo el país. Así que vamos a empezar a contar de qué viene hoy nuestra Fuerza Natural, donde tenemos algunos temas que nos interesan especialmente contarte. La casa furtiva llegó a los tribunales. Sí. Es un caso que en un momento nos conmovió muchísimo porque ahora lo vamos a recordar en el editorial, ¿no? El yaguareté que había sido cazado y faenado, una cosa espantosa. Terrible. Bueno, nada, llegó a la justicia y esto sin duda, Gaby, sienta un precedente. Sí, sí, porque aparte te acordás que tuvimos un invitado de Greenpeace en ese momento, sí, que se estaba por iniciar la causa, me acuerdo, y esto me parece que crea un precedente. Bueno, ya lo vas a contar en la editorial, Milva. Así es, Fede López Feijó, nuestro productor, estuvo investigando sobre esto. Una visita especial, Gaby, contala vos, que es un colega tuyo, sí, y además preside y ha fundado un lugar muy importante, ¿no? Que vienen trabajando en prevención hace muchísimos años. Sí, el doctor Jorge Deal, además de ser presidente de Medicus y del Sanatorio Tamendi, de acá, de la capital, es el fundador y presidente de Cuerpo y Alma, que es una asociación civil sin fines de lucro, que este año ya va por los 20 años de actividad, hablo de esta ONG, en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en las comunidades vulnerables del norte argentino. Una tarea silenciosa, muy silenciosa y muy interesante, ¿no? Gente que realmente necesita que la medicina, que la salud, que el Estado, si no es el Estado, sean este tipo de organizaciones, se acerca a ellos, Mirva. Bien, vamos a estar hablando en el lado B con el doctor Gabriel Bravagalo de la isla de inclusión inversa. Mirá qué título que te mandaste. ¿Alguna bajadita querés hacer? Sí, cortito. ¿Te acordás cuando tuvimos en la Feria del Libro, nuestro otro ciclo en otra radio, sí, que vino una mujer sorda que nos hablaba en lenguaje de señas? Bueno, sí, tiene que ver con eso. Esta isla tan particular que tiene que ver con las personas con sordera, ¿no? Bien, en temas de hoy vamos a hablar del fracaso en la quinta cumbre internacional para frenar lo que es la contaminación por plásticos y vamos a hablar de nuestro querido y no siempre bien ponderado Hospital Garrahan, que separaron con éxito a 2 siamesas unidas por el abdomen, una operación realmente que sienta otro precedente y otro gran punto en lo que es el laburo del Garrahan, a pesar que cobran 2,20, ¿no? Y que les cuesta reconocer al gobierno que es así. Dicho esto, en Los Imprescindibles, sí, Juana Manso es la mujer que trajiste hoy. Sí, claro, una periodista, escritora, docente, educadora, luchadora también por los derechos también de la mujer. Son todas nuestras calles de acá, los que no son de Buenos Aires, Madero. Las calles de Puerto Madero. Todas las conocemos, o no, mejor dicho, las escuchamos, pero no sabíamos quién era. Bueno, con Los Imprescindibles vamos rescatando algunas de ellas, otras de otros lados de la tierra también. Bueno, te contábamos hace un ratito acerca de nuestra editorial, La Casa Furtiva que llegó a los tribunales, es el título, porque en un momento hablamos de este yaguareté que había sido cazado en Formosa y después lo exhibieron en redes sociales como un verdadero trofeo, ¿no? Un hecho horroroso, tremendo, que a todos nos indignó muchísimo por la ignorancia, por la desaprensión o porque no sé qué piensan de la vida y qué sienten cuando asesinan a un animal, cualquiera sea, pero además de una especie en extinción que tiene una protección especial. Bueno, ¿cuál es la novedad? Es que la justicia federal condenó a los responsables a 2 años de prisión efectiva. Es la primera vez que un caso de caza furtiva de yaguareté llega a un tribunal oral y termina con una condena. Por eso hablábamos de un fallo histórico y que va a sentar precedente. Los condenados admitieron, sí, haber matado el yaguareté, haber cometido el delito. Y aunque nada repara lo que ya hicieron, porque lo asesinaron, recordemos que es una especie con
peligro crítico realmente de extinción, porque en todo el país solamente quedan unos 250 aproximadamente, según lo pueden monitorear desde las organizaciones proteccionistas. Digo, la rescisión judicial por lo menos deja algo sentado, un precedente, que cazar un yaguareté es un delito y que te pueden condenar si lo haces. Entonces, que sea ejemplificador y que por lo menos, decidan evitar la caza, aunque sea para no quedar pegados en la justicia, si es que no les conmueve en absoluto el respeto por la vida silvestre. Fue Red Yaguareté, junto con Greenpeace, los que llevaron adelante esta iniciativa de llevarlo a juicio. En su momento nos lo contaron aquí también, que obviamente nos recuerdan que la caza no es la única amenaza, porque la otra gran amenaza que padecen estos animales en esta especie es la deforestación, que vive todo lo que se denomina el Gran Chaco en nuestro país y que sigue arrasando con el hábitat de los animales. El yaguareté es un animal muy simbólico porque es monumento natural nacional desde el año 2001, tiene protección legal, pero en realidad es que a pesar de todo eso sigue en riesgo. Calcula si no tuviera todas estas menciones, ¿no? Y estas protecciones. Y el fallo nos demuestra algo. Cuando realmente todos tomamos conciencia de algo que pasó y nos unimos detrás de un reclamo, de un sentimiento, de algo que repudiamos, bueno, evidentemente las cosas hacen ruido y se avanzan. Y también hay una justicia que, celebro, cumple con su función, la de estar atenta y recepcionar este tipo de reclamos, ¿no? Y eso también de alguna manera lo celebramos ante a veces tanta justicia ausente. Cuando las cosas se hacen bien, creo que en este contexto hay que destacarlo. Milva, ¿me permitís una cosita chiquitita, muy chiquita? Aparte, más allá de este yaguareté, pobrecito, como decías, no lo va a poder nadie traer a la vida, también crea un precedente muy grande con el resto de las especies. O sea, claro, esto no es que termine, no es que solo el yaguareté. O sea, cazar animales no es que se puede cazar. No se puede cazar lo que está prohibido, es al revés, se puede cazar lo que está permitido. El resto hay que dejarlo donde está en la naturaleza. Después podemos discutir por qué están permitidos. Generalmente debe haber superpoblación, etcétera, etcétera. Pero no se puede cazar por placer nada más. Y me parece que por ahí pasa el mensaje, ¿no, Milva? Sin duda, Gaby, es un cambio cultural, digo, de la época en que aparecían las cabezas de ciervos lucidas en los living de las casas, una cosa espantosa, pobrecitos, o los animales hoy en extinción embalsamados, a lo que estamos llegando. Creo que hemos todos evolucionado y entendido, ¿no? Que merecen el respeto como cualquier ser vivo que habita este planeta, sea humano, flora, fauna, especie marina, lo que fuere, ¿no? Bueno, en fin, un avance más. Lamentamos que el yaguareté no esté y lo que le pasó, pero celebramos que haya un precedente para tratar de que esto no vuelva a suceder. Bienvenidos a todos, siempre es un gran placer. Esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformar. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Hablamos acerca de la condición geográfica que tiene la República Argentina, tan extensa, tan bella, tan disímil, con todas las geografías, todos los biomas, todos los climas. Pero esto también, así como tiene toda su parte absolutamente bella, positiva y disfrutable, hace que algunas cosas se compliquen y que se plantee desigualdad por esta condición geográfica y de extensión que tiene nuestro país, entre otras razones. Y la salud, como decimos siempre, no llega igual a todos los puntos del país. Y salvo algunas cuestiones que tienen que ver con mucha voluntad y mucho esfuerzo, la verdad que es muy distinta tu historia si vivís cerca de los centros urbanos más poblados, con mejores clínicas, más especializados o con mejores hospitales, que si vivís lejos. La historia es otra. Por eso siempre nos gusta destacar mucho el laburo que realizan profesionales de la salud que agrupados en distintos movimientos, tratan de llegar con la mejor atención posible y la mejor calidad de salud posible a puntos extremos de nuestro país, como es el sudoeste chaqueño, el norte de Santiago del Estero, el Impenetrable,
Por eso está con nosotros el doctor Jorge Deal, que es presidente del Sanatorio Tamendi, que es director ejecutivo de Medicus, pero es fundador y presidente de Cuerpo y Alma. Cuerpo y Alma es una asociación civil, obviamente sin fines de lucro, está cumpliendo 20 años, y hace 20 años que están en el norte argentino laburando, junto con un equipo de más de 600 profesionales de la salud, tratando de llegar con la mejor atención médica posible en comunidades donde si no, no llega nadie. ¿Es así, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en parte es así. Argentina es un país extenso, en donde las distancias son enormes, y esto de alguna manera genera alguna situación de aislamiento geográfico, sobre todo en algunos puntos particulares del país, en donde también se asocia con la pobreza más estructural, si querés, la que está más lejos de salir, la de la gente que vive en un rancho, en una casa muy precaria, que muchas veces no tiene para comprar un par de zapatos, en donde no hay comida todos los días en la casa, donde los chicos no tienen los materiales para poder ir a la escuela, y van a las escuelas muchas veces para comer. Eso ocurre mucho en las provincias más pobres, que son las del norte del país, y cualquier indicador social que ustedes quieran mirar, de alguna manera convalida esa información. Por supuesto que también ocurre en los conurbanos de las grandes urbes de nuestro país, con la diferencia de que los conurbanos tienen el acceso un poco más fácil, porque las distancias son más cortas y porque hay medios de comunicación. Entonces sí que para nosotros es muy importante poder brindar oportunidades, ya que tuvimos tantas, a aquellos que quizás no les tocó, poder darles alguna oportunidad, sobre todo en lo que tiene que ver con salud y educación para la salud, que es de alguna manera nuestro expertise desde hace muchos años. Somos médicos y bueno, a través de nuestra profesión nos parece que es importante poder brindar esos recursos, esas oportunidades, esos medios como para curar a las personas y resolver no solamente la enfermedad, sino todo lo que hay detrás de cada una de esas enfermedades que ocasionan mucha dificultad, mucha distancia en el acceso a un trabajo, en el acceso a la educación, en una persona que tiene dificultades para caminar o en una persona que tiene dificultades para ver. Un caso muy emblemático es los chicos que necesitan un par de anteojos para poder leer el pizarrón, o las personas que quedan muy discapacitadas porque tienen cataratas y no pueden acceder a una cirugía de cataratas, y en general esos son pacientes añosos, que tienen recursos muy escasos y que viven en lugares muy distantes de los centros urbanos en donde se realizan este tipo de cirugías. Jorge, sí. A ver, un poco también me gustaría agregar, más allá de los problemas geográficos que cuenta la Argentina, que aparte está tan heterogéneamente distribuida la población, fíjate, el 80% está en 4 ciudades, o más o menos, o 75%, y el resto del territorio tiene estos problemas digamos, estos problemas de acceso. Ahora, también hay y esto corre por mi cuenta, también hay una responsabilidad de los estados, y cuando hablo de los estados hablo no de este estado, sino de los últimos años, y ustedes hace 20 años ya que están, y no solo nacionales, sino municipales y provinciales. Ahora, si hay algo que nos gusta con Milva escuchar es cómo nació esto, ¿no? ¿Cuándo fue que se les ocurrió a vos o a las personas que estaban contigo hace 20 años a decir vamos a hacer esto, y de repente fueron, y hoy ya pasaron 20 años y pueden mostrar miles de personas atendidas, Jorge? Mira, un par de reflexiones de lo que dijiste. Sí. Por supuesto que hay responsables, hay autoridades competentes, pero si nos quedamos con eso no vamos a ningún lado. Por supuesto. Entonces, me parece que la gran pregunta es qué podemos hacer cada uno de nosotros para colaborar y brindar oportunidades a los demás. ¿Cómo salimos del statu quo? ¿Cómo salimos de la zona de confort? ¿Cómo salimos de nuestro metro cuadrado? Y podemos mirar la realidad de otra manera e involucrarnos con esa problemática que es de todos. Correcto. No es de la autoridad de turno. Entonces,
Si querés, esto tiene mucho que ver con mi historia personal. Mi papá era vendedor ambulante, nació en un paraje rural del sur de Entre Ríos, aldea Asunción, de 100 habitantes. Su madre murió cuando tenía 5 años y tuvo que salir a vender con una canastita por los caminos de tierra entrerrianos, peines, jabones, pañuelos. Fue a estudiar el primario a Gualeguay, Entre Ríos. Hoy tiene 50.000 habitantes, en aquel momento, hace 100 años, tendría unos 10.000. Y en ese momento la maestra de primer grado le puso una notita en la libreta que decía: si continúa así, será el orgullo de su familia y quizá de su patria. Vino a estudiar el secundario a la ciudad de Buenos Aires, educación pública de calidad, al Colegio Mariano Moreno, y logró ser medalla de oro de vuelta sin tener medios para tomarse un colectivo ni para comer todos los días, ¿no? Y después fue a la Facultad de Medicina de la UBA. En ese momento había que pagar, y consiguió un certificado de pobreza porque algunos amigos de él atestiguaron de que no tenía medios. Y por supuesto estudió en la biblioteca porque los libros de medicina son caros, y no tenía para comprarlos, y se costeó esos años de universidad haciendo de mozo y vendiendo corbatas, y fue medalla de oro de la Facultad de Medicina en ese contexto. Entonces sí me parece que esta historia, por lo menos a mí, me ilumina, porque es una historia de trabajo, es una historia de progreso, es una historia que dice que nada bueno se logra sin esfuerzo, es una historia que dice que la educación de calidad iguala para arriba y da oportunidades a todos por igual, los que nacen en un extremo del país y los que nacen en el otro. Entonces, a partir de toda esa historia y de contacto muy íntimo con la realidad más cruda y de los orígenes, nosotros como hijos vivimos toda esa experiencia y nos puso muy en contacto con esa realidad en lo cotidiano. Así que, yo empecé mi carrera de medicina y pude viajar mucho por el interior del interior, cosa que me impactó mucho, me impactaron mucho las necesidades. Y después del 2001, que fue una gran crisis que creo que nos conmovió a todos, tuve oportunidad, ya siendo médico, de viajar a Catamarca, una provincia que también extensa y pobre, y sí que ahí tuve una experiencia muy directa, vinculada con una persona que no tenía recursos y que acudía a nosotros pidiendo remedios en el medio de la puna catamarqueña. A ella la asistimos al pie del cerro, en un ranchito en la montaña, y además de ella aparecieron 10 personas. Jorge, cuando decís nosotros, ¿a quién te referís? ¿Que eres un equipo que estaba trabajando en el interior? Ahí estábamos con un grupo de amigos haciendo una carpa en el medio de la puna catamarqueña. Bien. Pero dos de ellos éramos médicos y asistimos a un grupo de 10 personas en un lugar completamente aislado del resto de la sociedad, ¿no? Y eso fue otro de los puntos, si querés, que marcaron, o que inspiraron, claro, para mover esta rueda. Entonces, en el año 2005, con un grupo de 10, 12 personas, decidimos dejar de hablar, dejar de criticar, dejar de estar en la tribuna y hacer lo poco o mucho que pudiéramos de nuestro lugar como médicos. Y fue así como empezó Cuerpo y Alma, con un grupo pequeño de voluntarios, haciendo 500 consultas por año en un paraje rural del sur de la provincia del Chaco, y así fue como esto fue creciendo año a año, con la convicción de que había que hacer cada vez más cosas, porque había que escalar, porque había mucha necesidad, porque la situación social era abrumadora. Y es así como hoy tenemos una organización que, como decía Milva, tiene más de 600 médicos voluntarios, odontólogos, psicólogos y gente de cualquier profesión y no profesionales que trabajan junto con nosotros, y que hoy pasamos de hacer 500 consultas a hacer más de 25.000, a viajar 2 veces por mes, a hacer más de 800 cirugías en terreno,
y acompañar a toda la alta complejidad que deriva de cada uno de esos viajes que hacemos 2 veces por mes y del trabajo cotidiano de todos nuestros equipos locales como diagnóstico de alguna patología más compleja que tiene que ser derivada a capital provincial o inclusive a Buenos Aires, muchos de ellos. Es maravilloso, Jorge, escuchar cómo las grandes cosas empiezan siendo chiquititas, ¿viste? Empieza casi siendo una aventura, una idea, una movida que de pronto, saliendo del lugar de confort, llegaste hasta ahí. Y si vos te pensás 20 años atrás, tal vez no sé si podías imaginar todo esto. Tal vez lo soñabas, tal vez lo deseaban. Y dicen que hay que soñarlo fuerte para que suceda y laburar por eso. Es maravilloso. En 20 años le hicieron la vida mucho mejor a un montón de gente que si no, de otra forma no tenía la posibilidad de que fuera así. No la tenía. Entonces, preguntarte si se pueden sumar más profesionales, si se puede colaborar, no sé cómo se sostienen económicamente, si tienen recursos con lugares propios para atender o atienden en lugares cuando van, que no sé, les facilitan otros centros de salud. Contanos esa parte operativa, ¿cómo es? Mirá, dos o tres cosas de lo que me preguntás, importante. Okay. Sí, pregunté muchas juntas. Sí que trabajamos con toda la autoridad local competente, es decir, provincias, municipios, nación. Bien. Y todas las fuerzas vivas locales. Nosotros pensamos que para la gente las sinergias son muy importantes. Entonces tenemos que utilizar todos los medios disponibles porque hay limitaciones importantes, los recursos son muy escasos para llevar adelante todo esto, y sí que es clave la articulación, ¿no? No solamente con el sector público, el sector privado, otras organizaciones de la sociedad civil que nos permiten tener una mirada más amplia, porque la problemática social no es solamente salud. Entonces nosotros trabajamos estratégicamente con varias organizaciones y nosotros hacemos salud, otros hacen educación en el ámbito rural, otros hacen desarrollo productivo, otros hacen desnutrición infantil, otros nos ayudan con la logística aérea, otros nos ayudan con la logística terrestre. Entonces yo creo que esa es la manera, ese es el tejido, esa es la red que permite contener a una problemática compleja, ¿no? Que estamos hablando de un problema histórico, no un problema de un gobierno, sino un problema histórico que de la gente que está más, si querés, más al costado o más fuera del sistema, ¿no? Y para financiar todo esto, digamos, nos financiamos con donaciones de particulares, de algunas empresas, hacemos un evento todos los años que nos ayuda a financiar cerca de un año de trabajo. Este año hacemos obviamente el evento de los 20 años, el 1 de septiembre, donde nos va a acompañar además Abel Pintos, y donde sí que es muy importante ese momento como para poder sostener el trabajo de todo el próximo año y poder escalarlo, ¿no? Siempre claro. Hay más demanda, siempre hay más gente que a la cual no llegamos o llegamos tarde. Así que esto de alguna manera es la forma de acompañarnos, si querés, o de poder apoyar este tipo de iniciativas y organizaciones, que no es la única, ¿no? Dijiste un par de cosas que por ahí gente que nos está escuchando, primero, ¿cómo hace un empresario o una empresa que quisiera colaborar? Segundo, ¿cómo hace un profesional o no profesional de la salud que se quiera sumar a la ONG, Jorge? Mira, es muy sencillo, a través de cualquiera de nuestras redes se puede conectar con nosotros. Vienen a trabajar con nosotros a cada uno de estos viajes profesionales de Córdoba, de Mar del Plata, de Estados Unidos, así que de ese punto de vista sí que somos muy abiertos y nos interesa que la gente que tiene la capacidad de por una semana subirse a un viaje con gente que no conoce, a trabajar por gente que no conoce, ya nos parece que es súper valioso. Así que es muy sencillo conectarse con nosotros de cualquier manera, para cualquiera de las cosas que vos planteás. Bien. Vos sabés que hay una frase, Milva, que un amigo en común que tenemos todos, que es Rubén Torres, el doctor Rubén Torres, dice siempre, seguramente lo has escuchado alguna vez, Jorge, que dice que los argentinos están más determinados por su código postal que por su código genético, ¿no? Desgraciadamente, según donde le tocan hacer, van a tener más o menos posibilidades o acceso, y me parece que esto es una manera de
ecualizar, lo digo como metáfora, ecualizar el acceso a la salud sin llegar a ser el mismo, pero me parece que, como decía Milva antes, te permite suavizar esas diferencias que hay entre los que pueden y los que no pueden, ¿no, Jorge? Y yo creo que eso que decís es clave, es una cosa que no nos puede dejar dormir tranquilos. Bien. No puede ser que haya chicos que nacen en un lugar del país que tengan muchas más oportunidades que los que nacen en otro, y hoy esas cosas pasan en nuestro país. Y de vuelta, creo que tenemos una gran deuda pendiente para pensar cuál va a ser el país que le vamos a dejar a la próxima generación, ¿no? Uh-huh. No creo que esto que estamos viviendo sea el camino correcto. Me parece que tenemos enormes oportunidades si nos convencemos que el milagro argentino depende de cada uno de los argentinos. Sí, tal cual. Para mí, un comentario más porque tenemos que ir cerrando. Para mí se acaba todo tipo de discusión cuando hay un chico que no come. Y acá en el país hay casi una mitad de los pibes que no comen. Se acabaron las discusiones, no hay nada más importante que eso. Si no resolvemos eso, estamos rotos. Todo lo demás se vuelve banal. Lo digo desde el extremo, pero es por donde empieza la historia. Salud, educación, alimentación. Si no garantizamos eso, estamos rotos. No hay macro que sirva sin eso. Jorge, gracias por el laburo que hacen desde Cuerpo y Alma, gracias por no haber quedado en el lugar de confort hace muchos años, aun cuando no había necesidad, donde a veces es más fácil quedarse, ¿no? Donde uno está bien, pero dando ejemplo y sabiendo que en realidad las historias las cambiamos moviéndonos desde el lugar donde estamos de confort, claramente. Gracias. Decime, ¿tienen un Instagram, una red social determinada, Jorge? Dale. Cuerpo y Alma. Así, Cuerpo y Alma. ¿Y el evento cuándo es? ¿Ahora o ya? En unos días. 1 de septiembre, lunes 1 de septiembre. ¿Dónde sacamos Buenos Aires? El Cubo Vicente López, en perfecto. Complejo El Río. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Placer. Era Jorge Deal, que es actualmente presidente de el Sanatorio Tamendi, director del Sanatorio Tamendi, y de Medicus, y preside esta fundación tan maravillosa, ¿no? Cuerpo y Alma, que hace un laburo enorme en el norte del país. Bien, nosotros vamos, Milva, si te parece, a una pausa y a las noticias, y recordando que todo este reportaje y todos los anteriores quedan registrados en YouTube en @Fuerza Natural Radio. Fuerza Natural. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo, de 12 a 13 en Splendid 990. Más Radio. Bueno, es tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagalo y su lado B, así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Sí, como te decía al principio, el lado B de la medicina de hoy lo titulé La isla de la inclusión inversa. Vos sabés que un error común que cometemos, y me incluyo, es llamar sordomudos a las personas que por alguna razón sufren de sordera congénita y como consecuencia presentan una dificultad para expresarse, ya que no tuvieron en el momento del aprendizaje del lenguaje oral el correcto feedback que suelen tener las personas que presentan audición normal. Las personas sordas de nacimiento se acostumbran desde pequeñas a lidiar contra un mundo repleto de mensajes, de recomendaciones y de alertas audibles que no llegan correctamente a ser asimilados por ellas y son demasiados obstáculos los que deben sortear. Bocinas de autos, sirenas de ambulancias, indicaciones médicas dadas en forma oral, fenómenos climáticos no percibidos, peligros que acechan, advertencias que no llegan, servicios insatisfechos. En casi todo el mundo las personas sordas de nacimiento son excluidas por distintas circunstancias. Pero hay un lugar que puede mostrar entre sus virtudes históricas
el hecho de haber sido el lugar más amigable e inclusivo con las personas sordas congénitas. Los invito a conocer la historia de la Isla del Viñedo de Marta, o Martha's Vineyard Island, que durante más de 2 siglos presentó la tasa de prevalencia de sordos de nacimiento más alta del mundo. Una isla ubicada frente a las costas del estado de Massachusetts, en Estados Unidos, sobre el Océano Atlántico, que, a fines del siglo XIX, contaba con un sordo cada 150 habitantes, mientras que en todo Estados Unidos había un sordo cada 2.800 habitantes, o sea, 20 veces más de prevalencia que el resto del territorio. Pese a los esfuerzos de los historiadores, no pudo conocerse con certeza el eslabón inicial de tal situación. Lo poco que se pudo determinar es que la sordera de la isla de Marta, donde muchos de sus habitantes sufrían una pérdida absoluta de la audición al nacer, era causada por una mutación genética que pudo rastrearse hasta el condado de Kent, en Inglaterra, desde donde salieron algunos emigrantes hacia la isla y allí se asentaron a finales del siglo XVII. Se cree que en un historial de parentesco genético entre algunos de los progenitores y luego la conformación de matrimonios mixtos en la isla contribuyeron a la propagación de la anomalía genética que causó la sordera en gran número de isleños. Pero la parte más maravillosa relacionada a las personas con sordera en Vineyard es que conformaron un lenguaje de señas muy, pero muy desarrollado, apuntalado por el dialecto proveniente de los originarios de Kent. El lenguaje de señas creado en la isla fue una forma de comunicación cotidiana tanto para las personas sordas como las no sordas. Muchos nativos oyentes de la isla aprendieron el lenguaje de señas en la infancia y lo utilizaban regularmente a lo largo de su vida para comunicarse con otras con personas sordas y muchas veces para comunicarse entre sí. Una especie de inclusión inversa, donde las personas consideradas normales, entre comillas, fueron incluidas en un mundo propio de las personas con discapacidad. En esta hermosa isla, tan promocionada actualmente para el turismo, desaparecieron, como en ningún otro lugar, las barreras comunicativas. Las personas sordas se integraron plenamente a la vida isleña, participando en actividades laborales, sociales, cívicas y religiosas. Allí no hubo una sociedad sorda, no hubo tareas propias y exclusivas para ellos. El número de sordos de la isla de Marta comenzó a caer a fines del siglo XIX, cuando los isleños empezaron a unirse a personas no isleñas que no portaban ese rasgo hereditario. La última persona afectada por la sordera de Vineyard, que utilizaba la lengua de señas, falleció en 1952. Pero la historia indica que en la isla de Marta se pudo demostrar que la inclusión es una ruta de ida y vuelta. Una historia que usted, mi querido oyente, merece conocer. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Bien, ¿qué te pareció? ¿Viste qué linda historia la de la isla esta de la inclusión inversa de las personas sordas, no? Sí, siempre con un mensaje que nos deja a todos pensando. Gaby, me encanta, dale. Me gustan mucho tus investigaciones y tus historias particulares, muchísimo. Vamos al tema de hoy, ¿te parece? ¿Cómo? Vamos a los temas de hoy, digo. Sí, mientras tanto me preguntaba qué estaría haciendo nuestra gente a esta hora, ¿no? Mientras va avanzando nuestro programa de Fuerza Natural. Y yo creo que están haciendo estarán preparando algo rico. Algunos los que están laburando, así que sí, señor. Nos estarán escuchando, así que los saludamos. Algunos estarán viajando. Otros están en el auto, también los saludamos. Bueno, es domingo, así que vamos a disfrutarlo como sea, sí, claro, en el mejor lugar donde uno pueda estar. Así es. Los temas de hoy que nos preocupan tienen que ver con esta quinta cumbre internacional que tenía como objetivo frenar la contaminación por plásticos y aparentemente no lo logró, porque después de 10 días de deliberar en Ginebra, el Comité Intergubernamental de Negociaciones no logró avanzar en la redacción de un tratado global jurídicamente vinculante
que limita la producción y el uso de los plásticos. La sesión, que concluyó el 15 de agosto en el Palacio de las Naciones, volvió a poner en evidencia las profundas divergencias que hay entre los estados. Más de 2.600 personas participaron en este encuentro, incluidos los 1.400 delegados de 183 países, junto a representantes de organizaciones civiles, organismos internacionales, sectores industriales, entre ellos 70 ministros y viceministros, además de altos funcionarios que participaron en mesas redondas paralelas. El presidente del comité insistió en la necesidad de un acuerdo firme que permita abordar de forma realmente efectiva el impacto de los plásticos en el ambiente, que es cada vez peor, especialmente en los ecosistemas marinos. Y si bien se acordó reanudar las negociaciones más adelante, el proceso sigue sin borrador consensuado, a pesar de que la comunidad internacional ya había fijado 2024 como plazo para lograr un tratado definitivo. Increíble que todavía no se haya avanzado. Qué bárbaro. Bueno, yo te llevo a un lugar más, no lindo por el caso médico, sino lindo por quiénes fueron los que lo resolvieron. Milva, y como siempre, nuestro querido Hospital Garrahan, ¿no? Un equipo multidisciplinario del Hospital Garrahan realizó con éxito la separación de 2 siamesas. Recordemos a la gente que las personas siamesas son que quedan unidas, son 2 mellizos o 2 mellizas que no terminan de hacer la separación completa y por alguna parte del cuerpo quedan unidas. Eso se denomina siamesas. Y estas eran 2 siamesas de 3 meses de edad que estaban unidas por el abdomen. La intervención, que duró 8 horas, contó con la participación de especialistas de distintas áreas médicas y demandó varias semanas de preparación. Desde el hospital señalaron que se trata de una cirugía infrecuente en el ámbito pediátrico argentino y se llevan a cabo entre 1 y 2 de este tipo cada 4 años. La incidencia de nacimientos de siameses en nuestro país es realmente baja. Se estima que ocurre en 1 cada 50, entre 50 y 100.000 nacidos vivos. El caso volvió a poner en evidencia la calidad profesional y la capacidad de respuesta, Milva, del Hospital Garrahan, uno de los centros de referencia más prestigiosos de la región y, si se me permite, del mundo, ¿no? Sin dudas, en tiempos donde por ahí no se lo valora tanto como quisiéramos, no todos, desde algunos sectores. Obvio. Me parece que sin dudas contar esto y todo lo que representó, el laburo que hicieron, las horas de cirugía, la preparación de los equipos, la división del quirófano. Bueno, vos como médico, Gaby, lo podés explicar mejor, pero realmente fue algo maravilloso lo que lograron. Sí, a ver, y Garrahan, no solamente esto. Porque, a ver, para atender las patologías banales o estacionales, cualquier centro de salud es válido. Digo, porque a veces uno se confunde y después termina la guardia del Garrahan llenándose de casos banales. El Garrahan está para estos casos, para casos que ocurren 2 o 3 por año. Son personas que se van a formar a lugares donde se concentran este tipo de casos y luego vienen y esa experiencia que toman la pueden traer, digamos, y aplicar acá en la Argentina. Algún día vamos a hablar, y lo voy a comprometer a Fede, con el doctor Oscar Invertarza, ¿no? El doctor Oscar Invertarza, que es el jefe de trasplante del Garrahan, que tiene hecho miles y miles y miles de trasplantes. Creo que es la persona que más trasplante hepático infantil hizo y nos va a explicar realmente, porque hace poco estuve hablando con él, realmente la tarea que hacen con los trasplantes, porque ahora están sumando un nuevo trasplante en el Garrahan, que es el de intestino, que es el único lugar público donde se hace el trasplante de intestino, porque en la Argentina se hace en el Hospital Italiano y en la Fundación Favaloro, pero el único lugar público que se va a empezar a hacer es el Garrahan, un hospital público, quizá, como digo, no quizá, estoy convencido, que es el mejor hospital pediátrico de Latinoamérica y uno de los 10 mejores del mundo. Y no lo dije yo, me lo dijeron cuando fui a Barcelona una vez, a uno que quizás sea el mejor del mundo, Milva. Sin dudas que sí, sin dudas. Bueno, hacemos una pausa. Dale, hacemos ¿qué nos queda? Pausa y volvemos con imprescindibles y no sé, algo se nos va a ocurrir, yo qué sé. Okay. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagalo en Splendid 990. Más radio. No sé por qué cuando Lucas pone esta cortina de fondo, a mí se me da por bailar, Mirva, ¿viste? Tiene este ritmo del baile, ¿no? Esta ¿En cortina. serio? Sí. No te quedes con las ganas, Pues lo estoy haciendo. No te quedes con las ganas, por favor. Ahora te voy a invitar a bailar un poco también, a vos.
Vamos a los imprescindibles, que dijimos que hoy tenemos a Juana Manso, ¿no? Un personaje que, como decíamos, los conocemos solamente a veces por las calles. Bueno, esta es la hora de traerlo realmente. ¿Quién fue Juana Manso, Milva? Bueno, Gaby escribe e investiga muchísimo y yo te lo cuento porque Juana Manso nació en 1819 en la ciudad de Buenos Aires. Fue hija de un comerciante andaluz y de una joven porteña. Fue una mujer adelantada a su tiempo, ya que eligió un camino muy poco frecuente para las mujeres de su época, como era el de las letras, la educación y la lucha por la igualdad. Viajó, escribió novelas y artículos y dirigió periódicos en los que defendió las ideas de libertad. En un mundo en el que la educación femenina era vista como un lujo innecesario, Juana insistía en que sin maestras formadoras no habría progreso verdadero. Entonces fue fundadora de una de las primeras escuelas mixtas y pionera en promover la lectura como herramienta de emancipación. Si bien muchos la criticaron por sus ideas progresistas, ella nunca retrocedió. Su accionar recorrió desde Brasil, donde dirigió el primer periódico de Latinoamérica destinado al público femenino, hasta Montevideo, desde La Habana hasta Buenos Aires. Defendió lo impensable, la educación de las niñas, la escuela laica y la igualdad ante la ley. Hablaba de ciencia y progreso en un mundo que aún se aferraba a las cadenas del pasado. La tildaron de todo, atrevida, anticlerical, escandalosa, pero ella siguió adelante, con tranquila convicción de quien sabe que lucha por lo justo. Incluso, poco antes de su muerte, el 24 de abril de 1875, ocurrida cuando solo tenía 55 años, se negó a la extrema unción y también a confesarse, por lo cual debió ser enterrada en el cementerio británico. Juana Manso, sin duda, definitivamente un personaje imprescindible en la lucha por los derechos de la mujer. Qué buena historia nos trajiste. Viste, y aparte, vos sabés que ella fue una de las seguidoras de la doctrina de Sarmiento, ¿no? También. O sea, fue una claro, de esas sí, maestras, viste. Sí, promovía la formación de maestras, claro. Exactamente. ¿Sabes lo que quiere decir esta música, no, Mil? Estamos cerrando este programa de domingo, que siempre es un placer, que siempre nos deja cosas lindas, como para pensar en la semana. Gracias por acompañarnos, nos gusta mucho hacer este espacio, este programa en Splendid 990. Soy Milva Castellini y tengo un equipo fantástico con Gaby Barbagalo, que está así súper bailarín, y Fede López Feijó, que nos produce y que tiene una gran pasión por este periodismo que hacemos, que tiene que ver con la salud, con lo sustentable, con otras cuestiones que son tan importantes para una buena vida. Sí. Y está Lucas Novoa en la puesta al aire, ¿sí? Sí, yo estoy bailando. Natural. Yo estoy bailando, tengo apetito, por eso ya es hora de ir a comer. Mirva. Te invito a comer, Milva, ¿querés? Vamos. Dale, vamos. Almorcemos todos juntos. Dale, nos vemos la semana, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, que sí. Acá por Radio Splendid, por AM 990, ¿te parece? Sí, buen fin de para todos y linda semana también. Gracias por estar ahí. Chao.